Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Mi nombre es Gabriel Alonso Salvatierra Raposo y hoy yo les voy a exponer sobre el tema de la corrupción en el Perú. Bueno, primero que todo tenemos que ver el caso planteado. El estudiante de Derecho ha sido convocado para analizar y resolver un caso en concreto sobre derecho y moral en la política. En ese sentido, se debe asumir el rol específico de un abogado, mientras una firma importante del Perú. Siendo que se le ha solicitado realizar el análisis de un caso sobre corrupción en el Perú, deberás proponer una solución, tomando en cuenta no solo el derecho, sino también la moral en la política. Dicha propuesta será presentada a todo el despacho en un informe junto con un video explicativo para hacerlo llegar a algunos miembros del equipo que se encuentran lejos o imposibilitados de asistir a la reunión de presentación del informe. Para ello, deberá tenerse en cuenta la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. Para el desarrollo, investigue y selecciona un caso relevante de la actualidad de la política actual del Perú. En marzo del 2024, una investigación periodística reveló que la presidenta Dina Boluarte había sido vista utilizando relojes de lujo de la marca Rolex y otras joyas costosas que no estaban declaradas en su declaración jurada de bienes. Ante las críticas, Boluarte afirmó que los relojes eran préstamos de su amigo Wilfredo Oscorino, gobernador regional de Ayacucho. Sin embargo, esta explicación generó más cuestionamientos, ya que posteriormente se descubrió que el gobierno de Boluarte había emitido decretos que beneficiaban financieramente a la región de Ayacucho, lo que podía indicar un posible intercambio de favores. Para esta actividad deberás analizar la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, de los autores del contractualismo social estudiado en el curso y de Kant. Sócrates afirmaba que quien conoce el bien actúa bien, y si un gobernante comete actos corruptos, revela ignorancia moral y falta de virtud. Respetar la ley es parte del deber ético, incluso cuando no conviene personalmente. Platón sostenía que solo gobernar los sabios y virtuosos. El gobernante ideal actúa por el bien común y no por intereses personales. La corrupción es señal de una política degradada, guiada por deseos y no por razón. Aristóteles veía la política como una forma de ética. El buen gobernante es justo, virtuoso y usa el poder para el beneficio propio. Como ocurre en la corrupción, convierte el gobierno en una forma pervertida de autoridad. Contractualismo social, Hobbes, Locke y Rousseau, sostiene que el poder del Estado proviene de un contrato con los ciudadanos. La corrupción viola ese pacto y justifica la pérdida de la legitimidad del gobernante. Kant plantea que las acciones deben basarse en principios que puedan aplicarse universalmente. El uso del poder para obtener favores personales no puede ser moralmente aceptado ni generalizado y convierte a las personas en medios, no fines. Propuesta de solución sobre la corrupción en el Perú. La corrupción en el Perú no ha sido solo una transgresión legal, sino una profunda herida moral que debilita las instituciones, genera desconfianza en la ciudadanía y perpetúa la desigualdad frente a ella. La solución debe ser integral, combinando medidas legales firmes con una transformación ética del sistema político. Desde una perspectiva filosófica, podemos partir del pensamiento de Sócrates, quien defendía la obediencia a la ley como deber moral, incluso en perjuicio propio. Aplicando esta visión, los servidores públicos deben ser formados bajo un código de ética que valore la justicia como virtud superior, priorizando el bien común por encima del beneficio personal. Platón, en su obra La República, sostenía que solo los que aman la verdad y poseen sabiduría deben gobernar. Por ello proponemos una reforma meritocrática, profundar del acceso a cargos públicos, con filtros éticos y formativos que permitan elegir autoridades por su integridad y capacidad, no por influencias políticas o económicas. Aristóteles afirmaba que la política debe buscar el bien común y que la corrupción surge cuando los intereses individuales prevalecen sobre el interés general. Por tanto, es imprescindible reforzar los mecanismos de control y sanción,
pero también crear incentivos institucionales para la conducta ética, tales como reconocimientos a buenas prácticas de gestión pública y transparencia. Contrastu- Contractualismo social, post-doc negociado. El poder del Estado deriva de un contrato con la ciudadanía. La corrupción rompe ese contrato, por lo que se debe restaurar la legitimidad del Estado a través de la participación ciudadana, impulsando mecanismos como el presupuesto participativo y la rendición de cuentas obligatorias. Kant establece que los actos deberían guiarse por principios que puedan ser universalizados. Un servidor público corrupto no podría desear que su comportamiento se convierta en ley general sin destruir el sistema. Desde esta ética del deber, se debe incorporar formación filosófica y moral en todas las etapas de la formación de los funcionarios, desde la educación universitaria hasta los cursos de inducción laboral en el Estado.